Bueno, hoy me toca compartir un tema que la verdad que es tan profundo como incómodo. A veces me tocan esas cosas. Yo no sé por qué el Señor me tira estos paquetes, pero bueno, los atajo como puedo y trato de compartirles esta enseñanza. Me pasó los otros días que estaba leyendo en el libro de Hebreos y de golpe me choqué con un versículo y no pude pasar de ahí. Me quedé porque me empezó a disparar cosas en la cabeza y ahí me tuve que detener. Y empecé a reflexionar sobre esto. Y vamos a leerlo. Yo les voy a pedir que abran sus Biblias en Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2. Viene hablando el apóstol Pablo, que escribe esto, posiblemente, no estamos muy seguros, pero pareciera que fue él que escribió esta carta. Y está diciendo acerca de la importancia de que Jesús fuera como nosotros, que él no se quedó en su personificación de puro Dios, sino que decidió hacerse también puro hombre para poder representarnos. Entonces dice en el versículo 14, por tanto, ya que ellos, está hablando de los seguidores de Jesús, los hermanos, dice, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Yo pensé que el miedo era un problema de algunas personas. No sé cuántos de los que estamos acá podemos decir que el miedo ha marcado decisiones y ha marcado momentos de nuestra vida, miedos diversos. Pero acá habla de un miedo que es como, no sé cómo decirlo, es como un miedo fundacional, porque funda otros miedos, el miedo a la muerte. Y la verdad que sin ir mucho más lejos, ¿se acuerdan ustedes hace unos años atrás, poquitos años atrás, en la época de la pandemia, cuando de golpe nos bombardeaban con un montón de información y veíamos en los noticieros la gente que se moría en diversos lugares, y acá en Argentina también, por una enfermedad que no se llegaba a comprender del todo cómo podía ser tan grave, tan contagiosa, y se trataba de salvar, de poner a resguardo de la población, y ante el desconocimiento se empezaban a tirar medidas como medio extremas para decir, bueno, evitemos que esto corra, ¿no es cierto?, esta enfermedad. Y ahí estábamos todos con los barbijos y cuidándonos de mil maneras. ¿Se acuerdan cuando que solo se podía hacer las compras cuando tu documento terminaba en no sé qué número? ¿Se acuerdan? Parece que hablábamos del siglo pasado, hace un par de añitos nada más. Una locura. Pero más allá de la locura de las restricciones que nos impusieron tratando de controlar el desborde ese, a mí lo que me asombraba, me acuerdo hasta ahora, fui a la Anónima un día, en el día que me tocaba según mi DNI, y había una señora que estaba pero totalmente cubierta, tenía guantes, estaba toda emponchada con su terrible barbijo, gafas, una máscara encima, o sea, no era una protección, estaba acorazada la señora esta, como si dijéramos, a ver, el mal está en todo el aire que me rodea, de alguna forma tengo que protegerme porque tengo que ir a la Anónima a hacer las compras, pero la enfermedad está flotando alrededor mío todo el tiempo, tengo que protegerme. Y buscó todas las maneras posibles de protegerse, hasta por las manos, que los virus no entraban por las manos, pero bueno, se protegió igual por las manos, y si hubiera podido meterse en una bolsa gigante, se metía dentro de una bolsa gigante. ¿Cuántas cosas extremas, no? ¿Por qué? Yo creo, no me acuerdo de haber visto a ninguno de ustedes así, pero seguramente más de uno se vio empujado a tomar como decisiones y conductas bastante, hoy que lo miramos a la distancia, podemos decir, un poco exageradas, ¿no? Y en realidad hubo una invasión tremenda de un miedo a la muerte. De golpe parecía que se morían las personas que tenían enfermedades graves, se morían las personas que se mataban en un accidente, se morían las personas que estaban en una edad donde es razonable pasar a otra vida,
Se morían, no, ahora se podía morir cualquiera, todo el tiempo, a cualquier momento, tu vecino, tu hermano, cualquiera podía estar enfermo, vos mismo en cualquier momento, ¿no? En ese tiempo se vieron ataques de pánico como nunca. El ataque de pánico yo nunca lo viví, seguramente muchos de los que están acá en algún momento les tocó atravesar una cosa así, pero esa inquietud profunda, esa angustia desesperante que nos hace sentir atrapados, muchos manifiestan que les cuesta respirar y que sienten que se van a morir, ¿no? Algo así, parece que yo no, gracias a Dios, nunca me ocurrió. Así que toco este tema del miedo a la muerte con muchísimo respeto, porque soy consciente de que todos los que estamos acá hemos estado más o menos cerca de la muerte. A mí me tocó en un momento de mi vida estar muy cerca de la muerte, solo que yo no era consciente. Toda mi familia estaban conscientes de lo que a mí me pasaba, menos yo. Yo solo sabía que estaba en esa cama esperando recuperarme, pero no tenía idea de la gravedad del cuadro mío. Pero los otros sí. Entonces yo no sé si tenía miedo a la muerte en ese momento porque no pensaba que me podía llegar a morir, pero los otros que me rodeaban sí. Entonces, ¿cómo impactaba eso en cada vida, no? Pero a mí lo que me conmueve es lo que dice acá en Hebreos, que dice que Jesús vino en carne, como lo hemos conocido como Jesús, el que vino, el que se hizo hombre, el Dios con nosotros, para anular mediante la muerte y la posterior resurrección al que tenía el poder de la muerte. Y el que a través de ese miedo a la muerte tiene, dice acá, en esclavitud a tanta gente durante toda la vida. Y a mí me sorprendió porque suena como muy global la cosa. No está hablando de 3 o 4 personas, está hablando de montones de personas que viven todas sus vidas marcados por este miedo a la muerte. Todos tenemos un instinto de supervivencia. Hemos sido programados de esa manera. Cuando Dios nos creó, puso en nosotros ese instinto de supervivencia. Por eso es que tratamos de no morirnos. Excepto algunas personas que juegan todo el tiempo. No sé si han visto los videos de estas personas que se ponen a hacer piruetas en el borde de una cornisa de un edificio a, no sé, 20 pisos arriba y filman los videos. Bueno, ahí están los videos de todos los que no se murieron, pero hay otros y hay videos también de los que sí se murieron porque alguien estaba filmando y el muchacho le erró en el cálculo por 5 centímetros y fue la última vez. Pero hay un montón de personas que buscan todo el tiempo esa adrenalina de estar al borde de la muerte. Eso es totalmente antinatural, porque no estamos programados. O sea, ¿qué pasó con su programa original? No sé qué virus les entró en el programa, pero algo pasó y no vieron la muerte como lo ven el resto de las personas, como algo no deseable, como algo, como un riesgo que no queremos correr. Ellos deciden vivir corriendo ese riesgo hasta que un día la muerte se los lleva. Hace unos años vi unos videos de unos jóvenes en España, ocurría esto, que hacían tipo como apuestas y se metían debajo de las vías del tren. Son trenes elevados, que está la vía, pero debajo hay como un espacio importante en las vigas que sostienen el puentecito donde se mueve el tren, y hay un espacio bastante profundo. Entonces se metían así, agachados, y se paraban entre los durmientes del tren que les llegaban más o menos a esta altura. Entonces ahí esperaban cuando venía el tren. Y un poco el desafío era, ¿quién se agacha último? Es una super ruleta rusa donde en lugar de una pistola tenés un tren. Tremendo, ¿no? ¿Cómo hay personas que pueden jugar de esta manera? ¿Qué pasa en sus corazones? ¿Cómo son sus vidas? Que lo único que valen es una apuesta con un tren. Tremendo, ¿no? Dios puso en nosotros ese instinto de conservación que sí, creo que es saludable, es necesario. Pero esto está hablando de otra cosa. No es solo esta cuestión de que nadie tiene ganas de morirse. Si yo les preguntara ahora a alguno de ustedes, o a todos, les preguntara, a ver, ¿alguno tiene ganas de morirse ahora? Supongo yo que la mayoría no levantaría la mano, porque tenemos ese instinto de conservación, tenemos planes, tenemos deseos, cosas que proyectamos para adelante, ¿no? Pero acá habla de otra cosa, habla de un miedo profundo
a la muerte, porque dice que tiene en esclavitud a las personas. Una esclavitud es un impedimento, es una situación en la que estás impedido de tomar tus propias decisiones, tu vida no es tuya, pertenece a alguien más, estás sujeto a los caprichos de alguien, en este caso dice, a los caprichos de quién estarían sujetos estas vidas. Tremendo, tremendo cuántas personas viven de esta manera. Y esto es mucho más común de lo que pensamos. Vamos a mencionar ahora algunos de los miedos asociados que quizás resulten un poquito más cercanos. Por un lado, al vivir en una cultura marcada por el deseo de pasarla bien, el deseo del placer, digamos, el punto opuesto del placer sería el sufrimiento, ¿no? Entonces todos queremos pasarla bien, nadie quiere sufrir. Pero cuando esto lo traemos a este plano en el que estamos hablando de personas que tienen un profundo miedo a sufrir. Entonces, desde ese punto de vista, cualquier enfermedad se transforma en un enemigo peligrosísimo, porque normalmente las enfermedades nos complican la vida y sufrimos de una manera u otra. Puede haber enfermedades que producen diferentes tipos de sufrimientos, pero definitivamente todas nos alteran el ritmo de vida y nos afectan y no queremos estar en ese punto, ¿no? Pero cuando realmente hay un miedo profundo a la enfermedad, a no poder soportar el sufrimiento, al ver las personas que amamos sufrir y no poder remediarlo, un miedo profundo, una vulnerabilidad profunda a todo eso. Un miedo a ¿qué pasaría si yo no estuviera? No me quiero ir. ¿Qué pasaría si yo no estuviera? ¿Qué pasaría con mis seres queridos? ¿Quién protegería a mis hijos? ¿Quién ayudaría a mis padres? ¿Quién haría todo eso, no? Un miedo profundo a estar ausente y no poder remediarlo. Un miedo profundo a terminar nuestra vida abruptamente y no poder cumplir mis sueños. Que se nos termine el carretel de pronto y no pudimos hacer esas cosas que deseábamos. Y un miedo, es complejo, un miedo a no poder remediar los errores. Sabemos que nos mandamos macanas y si tu vida se corta de golpe, ¿cómo arreglás eso que se rompió? Si ya no estás más ahí para hacerlo. Entonces, ese miedo profundo a no poder remediar lo que hemos hecho mal. Tremendo esto, ¿no? Yo quiero que yo voy a traerles dos relatos en la Biblia que para mí ejemplifican dos aspectos profundos y dos reacciones profundas ante este miedo. Yo los voy a invitar a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 19. En Génesis capítulo 19, les resumo porque la historia es larga, esto es anterior al pueblo de Israel. Abraham ya había salido, Dios lo había llamado y había salido de su tierra siguiendo la voluntad de Dios, y con él había salido un sobrino que se llamaba Lot. En un momento Lot, por determinadas cuestiones que no vienen al caso, decidió irse a vivir a otro lado, no con su tío. Él había formado su familia, tenía una esposa, tenía 2 hijas, y se fueron a vivir a una ciudad que casualmente no era justo el mejor barrio, era una zona muy complicada, al punto de que Dios se hartó del pecado que existía en esas ciudades y dijo, basta, me harté, ya el olor de la mugre esa me subió hasta acá, las voy a borrar del mapa, dijo Dios. Entonces Abraham, sabiendo que por ahí andaba su sobrino, se puso a interceder y le dijo a Dios que por favor, que si hubiera algunos que creían en él, si hubiera algunos que fueran justos en términos de lo de Dios, que los salvara, o que por lo menos no destruyera las ciudades. Al final, Dios decidió destruir igual las ciudades, pero decidió salvar a los que hubiera ahí. Entonces manda 2 ángeles a sacar de la ciudad a Lot. Dios no iba a salvar a la ciudad por estas personas, pero iba a ser fiel a lo que le pidió su amigo Abraham y iba a rescatar a estas personas. Entonces, estos ángeles van hasta la ciudad y buscan a Lot. Y le dicen, mirá, Dios va a destruir este lugar. Salí ya. Decile a las personas que quieras salvar, llévatelas ya, porque se agota el tiempo. Entonces, Lot se quedó medio atolondrado, le habló ahí a la familia y le habló a los futuros yernos que tenía ahí, las hijas estaban de novia y querían casarse, estaban comprometidas,
pero nadie se ponía de acuerdo y no le creían tampoco, como diciendo, ¿qué? Que vinieron ángeles, que Dios va a hacer qué, me estás tomando el pelo, dejate hinchar, viejo. Y así lo sacaron por baranda a Lot, y él estaba ahí atolondrado. Entonces, dice el capítulo 19, versículo 16, vamos a leer ahí, dice, como Lot titubeaba, los hombres, que eran estos ángeles personificados, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y los sacaron de la ciudad, porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, escápate, no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle, huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Una instrucción muy concreta que Dios le dijo, mira, Dios va a hacer pomada este lugar, vos no querés ser parte de ese puré, bueno, listo, volá acá, ya, andate para las montañas, ni te des vueltas, no mires, vos andate. Bueno, salieron. Dice en el versículo 23, Lot llegó a Zoar, que era una ciudad ahí cerquita, que era un lugar que no se iba a quemar. Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes juntos con toda la llanura y la vegetación del suelo. Dicho sea de paso, en la zona esa se han encontrado que está lleno de pozos que explotan cada tanto, que están llenos de alquitrán que se enciende. O sea, parece que no era tan descabellado la cosa. Igual está lleno de cosas sobrenaturales esto. Fíjense cómo termina el versículo 26, dice, pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. No entendemos desde el punto de vista científico qué le pasó a esta pobre señora, por qué se quedó convertida en una estatua de sal, pero sí sabemos que el ángel le había dicho, no se den vuelta, no miren para atrás. ¿Y esta mujer qué hizo? Miró para atrás. O sea, una desobediencia y una instrucción directa. No vamos a poner el foco en la muerte de esta señora, sino en por qué miró para atrás. Esto es lo que a mí siempre me llamó la atención de esto. No se habla mucho de ella, o sea que posiblemente estamos haciendo conjeturas, capaz que nos equivoquemos un poquito. Pero cuando los ángeles van a buscar a Lot, hablan con Lot directamente, no hablan con la señora. La señora pareciera como que la llevaron, como le dijeron, dale vieja, vamos, la agarraron de la mano y se la llevaron. Ella vivía en esa ciudad hacía mucho tiempo. ¿Cuánto había de sus esperanzas y sus anhelos puestos en ese lugar? ¿Cuánto de ella había en ese lugar? Cuando Dios la saca de un tirón, salvándola, o sea, fue un sacarla para salvarla, no un sacarla para llevarla a un lugar peor, ella se iba a morir si se quedaba en ese lugar, pero Dios la saca, ella se da vuelta y mira cómo se quema todo. Esto me hace pensar a mí, y a riesgo de equivocarme puedo decirlo, cuánto de su vida estaba ahí. Su mundo estaba ahí. Su mundo se estaba quemando en ese lugar. ¿Y por qué traigo a colación esta historia? Porque la Biblia es muy clara respecto a que para los hijos de Dios, para los que han creído en Jesús, los que han nacido de nuevo, y espero que todos los que estamos acá hayamos pasado por esta experiencia, si alguno todavía no entiende, no sabe de qué estamos hablando, bueno, pregunte, después podemos conversarlo. Pero esto, cuando Dios sacó de muerte a vida a sus hijos, los puso en un escenario distinto, donde importan otras cosas, donde hay paradigmas totalmente diferentes, donde hay razones para vivir totalmente distintas. Y sin embargo, nos encontramos con un montón de hijos de Dios, cristianos, personas que tenemos conciencia de que hay un cielo, un infierno, un Dios que nos guía en la vida, principios y cosas importantes por las cuales vivir, pero que tenemos todo lo de valor está acá abajo. Todo lo de valor, todo lo que nos importa está acá. Entonces la muerte es un corte con todo eso. Si vos te vas, dejás atrás todo eso. Y si es todo lo que te importa en la vida, y estás dejando todo, ¿qué te queda para adelante? Si todo lo pusiste atrás, si todo lo pusiste acá abajo. Y yo no estoy hablando de que no tenemos que amar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro barrio, si amás un club de fútbol, un deporte, una actividad, disfrutalo y hacelo y
hacelo bien y disfrutá de todas esas cosas que Dios te da, pero que no se nos corra el foco y que podamos poner nuestra mirada en las cosas correctas. Dice en Colosenses 3:12, estos puntos anteriores estuvimos leyendo bastante de Colosenses. Hoy vamos a leer unos cuantos pasajes, disculpen, hoy los voy a pasear por varios lugares de la Biblia. Dice, 3, 1 y 2. Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora yo te pregunto, en esta semana que pasó, sin ir más lejos, sin hacer balances más lejanos, en esta semana que pasó, ¿qué porcentaje de tu semana giró alrededor de las cosas de acá abajo? ¿Y qué porcentaje de tu semana giró alrededor de las cosas del reino de Dios, del cielo, de lo eterno? Si te pasó como a mí, seguramente ganó por goleada lo de acá abajo y estamos como muy empujados, muy absorbidos por todo lo que pasa acá, el trabajo, las relaciones, los cumpleaños, las idas, venidas, los preparativos, nos juntamos a cenar, esta semana me invitaron a cenar, un lugar fue muy lindo, pasan cosas lindas así, ¿no? Entonces todas esas cosas te bajan acá abajo, ¿cierto? Y disfrutás de las cosas acá abajo, pero tu corazón está en esto. ¿Dónde está tu corazón? Porque acá dice muy claro, concentren su atención, pongan el foco en las cosas de arriba. La esposa de Lot definitivamente no entendía por qué Dios estaba destruyendo ese lugar, si era un lugar tan maravilloso para ella. No entendió el celo de Dios como diciendo, esto es terrible, no puedo verlo más. Ella podía verlo, estaba súper cómoda en eso, que Dios no soportaba más. Y a veces estamos así nosotros también, súper cómodos en lo que Dios dice, esto es terrible. Entonces, ajustemos un poquito el GPS de nuestra vida, pongamos el foco, la mirada, puestos los ojos en Jesús, dice otro lugar, ¿no es cierto? O sea, ajustemos nuestra mirada a lo que realmente importa, a lo eterno, ¿sí? Y lo demás va a seguir estando, pero ¿saben qué? Va a ocupar un lugar más correcto. Ya hemos hablado hace mucho de esta figura de la rueda que gira. Ustedes saben que cualquier motor que gira tiene que estar bien balanceado, ¿no es cierto? Yo sé que acá hay algunas personas que conocen bastante de mecánica. ¿Qué pasa si un motor está desbalanceado y tiene más peso de un lado que de otro? ¿Qué pasa? Vibra. ¿Y qué pasa cuando vibra mucho? Se puede hacer pedazos. Se puede hacer pedazos. Empieza a sacudirse de una manera que no hay tornillo que lo mantenga en su lugar. Bueno, eso es lo que pasa con nuestra vida cuando las cosas no están distribuidas en la posición correcta con respecto al centro. Ahora, ¿dónde está tu centro? ¿Dónde está mi centro? ¿Está en el lugar correcto? Corremos riesgo de que todo vuele por los aires. Vamos a leer otro relato ahora. Este lo vamos a leer en Segunda Reyes. Vamos a leer en Segunda Reyes capítulo 20. Había un rey que se llamaba Ezequías. Estos libros de Reyes y Crónicas son libros que relatan uno por uno cómo fueron los reinados de unos 40 reyes que hubo más o menos en Judá y en Israel. Bueno, esa historia es un poco más larga, más complicada. Pero bueno, la cuestión es que en cada uno de estos termina siendo un balance de cómo fue su reinado con respecto a Dios, ¿no? Porque esto no es un libro de historia, la Biblia, por más que relate historias, pero no es un libro de historia, sino que es un libro profundamente espiritual. Entonces lo que importa es la mirada espiritual sobre cada cosa. Entonces aparece este rey Ezequías, fue un buen rey, hizo cosas realmente muy buenas guiado por Dios, pero en el capítulo 20 empieza a oscurecerse el cielo para Ezequías. Dice, por aquellos días, el versículo 1, por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, el Señor te va a sanar. ¿Eso le dijo? ¿Qué le dijo? Pon tu casa en orden porque vas a morir. Qué mala noticia.
Pensar que cada vez que hay alguien enfermo, uno ora y ora y ora para que se sane, y todos queremos que las personas puedan sanarse, ¿no es cierto? Pero tenemos que considerar que a veces Dios tiene otros planes y que no son intrínsecamente malos. Es el amor que tenemos por una determinada persona, que queremos que no se muera, que no se vaya, la queremos al lado, queremos cerca, ¿no es cierto? Queremos disfrutarle unos años más. Por eso un buen aprendizaje de esto es a las personas que quieras disfrutarlas, todos los días. No esperes a que te avisen, che, la semana que viene se va. Uy, pará, hacemos una agenda, todo lo que vamos a hacer toda la semana, todo lo que no hicimos en toda la vida lo vamos a hacer en esta semana. No, hacé lo que tenés que hacer cuando estés a tiempo de hacerlo, porque no sabés lo que va a pasar mañana. A Ezequías le llegó el ultimátum, Dios le dijo, acomodá las cosas, tenés algunos líos ahí en casa, poné todo en orden porque se te termina el tiempo. ¿Qué hizo Ezequías? Dice, Ezequías volvió el rostro hacia la pared, quizá para que nadie lo vea, para no pasar una vergüenza, no sé por qué. Dice, y le rogó al Señor, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. ¿Qué planteo le hizo a Dios? Señor, ¿no tenías otro mejor a quien llevarte? Mira, te puedo dar una lista de los que hacen todo mal y te lo llevas a eso. Y a mí, que yo me porto súper bien, déjame un tiempito más. ¿Sí? Como parados un poquito en ese concepto de que la muerte vendría a ser como un castigo. Entonces, si Dios va a castigar con la muerte a alguien, que castigue a alguien que es muy malo, ¿no? No a mí, porque yo soy re bueno. Entonces, él se puso un poquito en ese papel, ¿no? Y lloró amargamente. Y saben que Dios se dio cuenta de que él no estaba entendiendo bien cómo eran las cosas. Sigue diciendo, no había salido Isaías del patio central, el que le había traído las buenas noticias, ¿no? Cuando le llegó la palabra del Señor, regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Era un enemigo que tenían ahí latente, ¿no? Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David mi siervo. ¿Dios contestó la oración de Ezequías? Sí. La respuesta de Dios fue una buena noticia o una mala noticia. Una buena noticia. Le dieron 15 añitos más. Sonaba bárbaro, ¿no? No vamos a leer todo lo que sigue porque el capítulo es largo y cuesta un poquito resumirlo en pasajes clave, ¿no? Pero, ¿saben lo que pasó en esos 15 años? Los asirios vinieron de visita y Ezequías, muy agrandado, los invitó a pasar y les mostró todos los tesoros. Dijo, mirá todo lo que tengo, mirá cómo me bendijo el Señor. Y los asirios miraban y tomaban nota. Ah, mirá lo que ese cuadro me gusta, se vería bien en mi casa. Eso, ese juego de jarrones de oro, la verdad que me sirve. Y anotaban todo. Y en ese momento se desató el plan de destrucción de Judá. ¿Para qué sirvieron esos 15 años más que le dio Dios a Ezequías? Para terminar de arruinar las cosas. Y la culpa no fue de Dios, porque Ezequías podría haber usado ese tiempo de otra manera. Él podría haber usado ese tiempo para algo más alto. Pero saben que cuando estaba terminando acá, avanzando un poquito el capítulo 20, dice el versículo 16, entonces Isaías le dijo, oye la palabra del Señor, sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada. Y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Qué buen pronóstico para los muchachos. El mensaje del Señor que tú me has traído es bueno, respondió Ezequías. Vos decís, pará, ¿cuál vendría a ser la parte buena de ese mensaje? Yo no le veo un lado bueno a eso. Y es que pensaba, al menos mientras yo viva,
sin duda que habrá paz y seguridad. Una joyita el tipo este. Un capo. O sea que en el fondo, lo único que a él le importaba era estar bien él. Pero como un detalle, era el rey de un país. Y lo único que le importaba era estar bien él. Entonces cuando le dijeron, mirá, todo esto va a desaparecer, pero tranquilo, a vos no te va a pasar nada. ¡Ay, qué bueno! Esa fue la reacción de Ezequías. Estos 15 años terminaron de revelar lo que realmente había en su corazón. Y claro, es muy fácil para mí y con el diario del lunes decir, oh, Ezequías debería haber hecho esto, debería haber hecho lo otro, se equivocó con esto, él tendría que haber analizado esto otro, tendría que haber respondido así. Es muy fácil, y encima era la vida del otro, no era la mía, era la de él. Es muy fácil cuestionar y decir, tendría que haber hecho esto, estuvo mal con esto. Yo tengo que pensarlo en base a mí, ¿no? ¿Qué haría yo? No estoy en una situación así como esta, entonces es muy gratuito para mí considerar esto. Pero pensándolo fríamente porque puedo, como no me estoy a punto de morir, que yo sepa, entonces puedo pensarlo fríamente. Pensándolo fríamente, ¿cuál era la respuesta correcta cuando Dios le dijo? Porque fue Dios que le dijo y se lo mandó con un profeta, no fue ni siquiera el médico, fue el profeta de Dios que le dijo, mirá, hermano, se te termina el tiempo. ¿No hubiera sido más sabio aceptar eso? Y miren que no estoy hablando de que si viene un médico, una junta de médicos o el universo de los médicos y te dicen, mira, tenés una enfermedad terrible, el 99,999 de las personas que se agarran a esta enfermedad fallece, tenés 20 minutos de vida. No sé, si vienen con toda la peor noticia del mundo, no es que tenés que decir, ah, joya, listo. No, obviamente que es un impacto, obvio que altera todos tus planes, porque todo lo que pensabas hacer el año que viene ahora no lo vas a poder hacer. Obvio que todo eso se mueve. Y no puedo minimizarlo y decir que es una pavada. No es una pavada, es súper serio. Pero también tenemos que considerar que nuestra vida va a terminar un día acá abajo, a menos que el Señor llegue antes a buscarnos, que eso tenemos que hablar otro día. Pero si el Señor va a venir antes a buscarnos, las cosas cambian. Pero mientras tanto, lo que nos suele pasar a la mayoría de los seres humanos, excepto un par, es que vamos a morir en algún momento. Algunos van a tener el privilegio de morir de viejitos a los 150 años, no sé cuándo te llegue. Algunos van a morir antes, algunos van a morir de jóvenes con alguna enfermedad que nadie quiere, pero a todos nos va a pasar. Entonces, hay un pasaje de Eclesiastés, no lo vamos a buscar ahora, pero dice, es mejor ir al velatorio que a una fiesta. Y voy a decir, eso suena rarísimo, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Está depresivo? ¿Qué le pasa? Dice también que es mejor llorar que reír, porque el llanto, por más que causa una tristeza momentánea, después trae vida. Entonces vos decís, o sea, va por ahí la cosa. Bajar a una realidad, Eclesiastés es un libro de realidades así, de frente, como un sopapo, son las realidades de Eclesiastés. Entonces, así como un sopapo que te acomoda, el sopapo de Eclesiastés te dice, bajá, querido, un día te vas a morir. Y no es malo considerarlo. Tenemos que tener esa perspectiva. Ahora, no es una perspectiva derrotista, porque resulta que estuvimos cantando durante la mitad del culto que tenemos vida eterna, y yo vengo ahora con que no vamos a morir, que pongámonos de acuerdo. María, ¿qué hiciste? Tenemos una vida eterna, porque justamente lo que dice acá el pasaje que leímos al principio en Colosenses, en Hebreos, perdón, es que Jesús vino para, con su muerte, morir en nuestro lugar y que el poder del miedo, de la muerte, pierda miedo, pierda terror, pierda poder sobre nosotros, no nos pueda aterrorizar. O sea, es una realidad que no nos va a aterrorizar, ni tiene que gobernar nuestras acciones ni nuestras decisiones. No nos basamos en el miedo para tomar nuestras decisiones. Tenemos, más los hijos de Dios, tenemos un montón de maneras de ordenar nuestra vida, de vivir bien, a pesar de eso. Entonces, vamos a leer un pasaje más, Romanos. Perdonen, voy a tratar de resumir esta parte, pero es importante llegar a estos conceptos. Romanos capítulo 6, el último versículo del capítulo 6 dice,
porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, volvemos a hablar de muerte y volvemos a hablar de vida, pero hablamos de otra muerte y también hablamos de vida eterna. La dádiva, el regalo que nos hace Dios en Cristo para los que hemos puesto nuestra vida en Jesús y creímos activamente en un Jesús con capacidad de salvarnos, es que tenemos una vida eterna. Ah, listo, zafamos de la muerte. Bien, bien ahí. Es posible que muramos físicamente. Todas las culturas del mundo tienen esta perspectiva de que la muerte no es el fin, de que la muerte es solo un pasaje a otro plano, ¿no es cierto? Y es algo que creo que está sembrado en nuestros corazones por Dios mismo, ¿no es cierto? Tenemos una vida eterna, ¿sí? Una vida que cuando nos muramos acá físicamente, vamos a estar en el cielo con Dios. Y tenemos esto y está recontra testimoniado, otro día podemos conversar esa parte, pero hay testimonios y más testimonios de esa vida después. Así que no hay por qué dudar de eso. Y por otro lado, nos cambia la perspectiva de lo que vivimos acá abajo todos los días. Entonces, el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 1, versículo 20, si no quieren buscarlo, no lo busquen, él está hablando de dar la vida por el Evangelio y dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, esto lo dice el apóstol Pablo siendo ya bastante viejito, ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es un garrón morirse. Ah, no, resulta que es ganancia. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Se quiere morir? Él está consciente de que hay una vida más allá de la muerte que es deseable y es buena, que no es mala, que no es el terror mismo, es una bendición. Y está consciente de que vivir acá no es vivir atajando la muerte para que no me agarre, me escapo, que no me agarre la muerte. No, el vivir es servir a Cristo. Voy a dar unos pequeños tips de cosas que me parece que son aspectos que nos conviene considerar. Si entendemos que vivir es Cristo, vivir para Cristo, vivir como Él nos enseña, y que morir no es en sí mismo malo, sino que es un pasaje a una realidad todavía mejor para los hijos de Dios, entonces podemos pensar algunas cosas. Uno, no sabemos cuándo nos vamos a morir, a menos que a alguno de ustedes le haya pasado como Ezequías, a la mayoría de nosotros no se nos avisa de antemano cuándo nos vamos a morir. Entonces, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que administrar razonablemente este cuerpito. Yo no sé mucho cómo lo viven las mujeres, no termino de entenderlas nunca, pero para los hombres nuestro cuerpo es nuestra máquina, ¿sí? Somos como una especie de super robot y nuestro cuerpo es nuestra máquina y funciona hasta que un día, entonces ahí nos agarra toda la desesperación y nos sentimos que nos estamos muriendo, aunque capaz que solamente tenemos un poco alguna palpitación o algo. Entonces ahí corremos al médico, a menos que la máquina pueda seguir funcionando. Porque a veces si la máquina sigue funcionando, así con los desperfectos, seguimos andando igual, como los autos que a veces arreglamos y bueno, ahí lo atamos un poco con alambre y seguimos. Bueno, así vamos algunos hombres con nuestro cuerpo también, ¿no? Tenemos que cuidar este cuerpo, porque no sea que Dios quiere que vivamos hasta los 150 años, ¿y con qué cuerpo vamos a vivir hasta los 150 años? Pobres nosotros y pobre familia y pobre obra social y pobres todos, ¿no? Entonces, mejor cuidemos y administremos correctamente el cuerpo que Dios nos da. Y por otro lado, no centrarnos en la salud y el autocuidado. En estos años se ha puesto toda una moda del autocuidado. Hay que verse bello, joven, fuerte, musculado. ¿Cuántas cosas, no es cierto? Hay que verse. Está bien, no está mal en sí mismo, ¿no es cierto? Pero el tema es cuando eso empieza a ocupar el centro de nuestra vida y nuestros recursos y nuestras fuerzas y nuestra atención y todo empieza a girar alrededor de eso. Hay cosas mucho más importantes por las cuales vivir, pero tenemos que cuidar nuestro cuerpo, pero no vivir para nuestro cuerpo. Que nuestro cuerpo y nuestra salud y todo eso que no se transforme en un ídolo, porque hay mal pronóstico para los ídolos si no lean un poquito lo que dice la palabra. Por otro lado, un montón de personas tuvieron vidas radiantes, de bendición, hicieron cosas enormes, aún en medio de sus enfermedades y sus problemas, y con sus discapacidades, y con un montón de cosas. O sea que
el tener problemas de salud no es un obstáculo para poder vivir para Dios, definitivamente, ¿sí? Hay un propósito de Dios para cada etapa de la vida. Entonces preguntémonos, Señor, en este momento, así como estoy, incluso con mis problemas, ¿cómo te puedo servir hoy? ¿Cuál es tu propósito para esta época de mi vida hoy? Con estos problemas, Señor, vos lo sabés. Yo quiero ser útil hoy, aún en medio de esto. Otro punto importante, no postergar la relación con Dios. Algún día cuando tenga tiempo voy a ir a la iglesia. Y si no te alcanza el tiempo, y si tu tiempo era menor del que pensabas, entonces no posterguemos eso, ¿sí? Y no posterguemos tampoco compartir la palabra de Dios con las personas a quien Dios nos va poniendo delante. Pueden ser tu familia, o puede ser tu vecino, o tu peor enemigo. No tengo idea quién. Pero si Dios te pone a alguien delante y te pone esa carga de compartir la palabra, de hablarle del amor de Jesús, hacelo, porque no sabes lo que puede pasar después. No son pocos los que no hicieron algo a tiempo y no va que la persona se murió. Le cayó un piano en la cabeza y se murió. Entonces, no llegué a decirle, pero ¿cuánto tiempo lo tuviste ahí y no le dijiste nada? Bueno, entonces no posterguemos esas cosas. Por otro lado, que tampoco posterguemos el perdonar y el pedir perdón. Si hay cosas que perdonar, si hay situaciones que perdonar, perdonémoslas mientras tenemos tiempo. Y si hay cosas sobre las cuales tenemos que pedir perdón porque sabemos que aunque teníamos toda la razón, metimos la pata, pedí perdón mientras hay tiempo. Porque no sé si vas a poder hacerlo en el cielo. Me parece que no, ya es un momento para hacer otras cosas ahí. Acá abajo tenemos que resolver esas cosas. Después, que lo momentáneo, está bien que tengamos gustos, que tengamos placeres, cosas que nos gustan y que disfrutamos. Todos tenemos que encontrar esas cosas y gracias a Dios porque a pesar del tiempo tan extraño que está atravesando nuestro país, hay algunas cosas que podemos seguir disfrutando. Gracias, Señor, por cada una de esas cosas que todavía podemos disfrutar, ¿sí? Pero que el disfrutar las cosas momentáneas no nos quite las cosas verdaderamente importantes. Este es otro punto para pensar. Por último, no hay último, ya está. Eso fue el último. Qué perspectiva, ¿no? Vivir así. Jesús murió en la cruz para que nuestra muerte no sea un terror, para que le perdamos el miedo. Los discípulos de Jesús, y está llena la historia, hay un libro tremendo, hay un libro que se llama La voz de los mártires, otro que se llama Locos por Jesús, que hablan y cuentan los relatos de las personas que murieron por Jesús. Y saben que no murieron llorando a los gritos, murieron glorificando a Dios porque pudieron vivir y morir por algo más grande que ellos mismos. Y nosotros tenemos esta posibilidad también hoy. Así que vivamos cada día como un regalo de Dios. No un regalo para que la pasemos bomba solamente, pasala bien si podés, pero también que sirva para algo más nuestras vidas. Y si nos toca llegar el momento de morir, que podamos morir bien, con dignidad. Si ustedes han ido a velatorios, han visto que son súper distintos los velatorios de las familias donde hay fe que donde no hay fe. Donde hay fe, se cantan himnos, hay una tristeza que flota, pero hay esperanza. Si ustedes van al cementerio y ven lápidas, acá no se usa mucho eso, pero en las ciudades grandes donde los cementerios son lugares como grandes templos a la muerte, las lápidas dicen cosas tremendas. Si ustedes ven las lápidas de las personas que no tienen fe, es todo llanto. Si ustedes ven las lápidas de las personas que tienen fe, dicen versículos bíblicos, hablan de que vamos a resucitar, lleno de esperanza. Entonces, qué distinto que es. Hermanos, no nacimos para temer a la muerte. Y Jesús murió para romper el imperio del que tenía el dominio de la muerte. Y lo rompió. Y ya la muerte no tiene dominio sobre nosotros, ni aunque nos muramos. No tiene dominio sobre nosotros. Nosotros vivimos y morimos por algo mucho más grande que lo ganó Jesús en la cruz. Ni siquiera es algo que tengas que hacer vos. Lo único que tenés que hacer es confiar, creer en eso y actuar en consecuencia. Y regular, de acuerdo a estas cosas que leímos, tu vida diaria. Amén.
No sé, espero que a alguno le haya servido, capaz que le di letra a alguno como para poder ayudar a otro que está pasando.